hay algunas voces que señalan que la vacuna se ha hecho demasiado rápido, que no es confiable, que los procesos de vacuna no se toman un tiempo tan corto, que es real, que no lo es. ¿Por qué apostar a eso o no? Sí, mira, eso es cierto parcialmente, pero eso no debe generar duda. Al revés, lo que debe generar es celebración. Y mira, yo no, quizá... Aparte de que han invertido el dinero que no tenían para desarrollar otro tipo de vacunas. Aquí todos los países le han metido capital al desarrollo, por ende las cosas deben de caminar a otro ritmo también, ¿no? Eso debe de influir. Bueno, ahí hay otros temas, ahí hay dos temas que quizá me permiten opinar. Mira, Alba, el desarrollo de la vacuna no brincó paso. Trabajó todas las fases, fase 1, fase 2, fase 3, inclusive la que se criticaba que había brincado su fase 3 era la Sputnik, y en una publicación de hace 3 días los rusos dieron a aclarar cómo ellos ejecutaron su fase 3, lo cual mejora lo que se llama la validez externa e interna del estudio. Entonces hay que entender que los pasos se llevaron a cabo, algunos en paralelo, se llevaron de una forma más ágil, se reclutaron pacientes para los ensayos clínicos de una forma más rápida, y que la ciencia de las vacunas es una ciencia buena. Es verdad que habrá complicaciones, quizá a mediano y largo plazo, que como es una enfermedad nueva y las vacunas por ende son nuevas, todavía tenemos que ver, pero las complicaciones son muy, muy, muy pequeñas cuando sopesamos el beneficio, riesgo-beneficio de las vacunas. El riesgo es que la gente se muera. El riesgo es que las personas mueran, fallezcan. Y no solamente directamente por COVID. Acuérdense que la sobresaturación de los servicios de salud crea una sobreutilización de servicios que pudieran ser utilizados para otras enfermedades. Por lo tanto, en el proceso de saturar los servicios, hay enfermedades que quizá no se están atendiendo de la forma que deben atenderse. Claro, y eso es como un efecto dominó. Se satura el sistema y todo es deficiente, no solamente para el COVID, sino para todas las demás enfermedades que siguen igualitas. Eso es lo que se llama, que se detienen. Eso es lo que se llama exceso de mortalidad. Entonces, eso hay que entenderlo. Y mira, el otro tema que yo quería tratar es un tema que la Organización Mundial de la Salud, de una forma muy prudente, está conversando y está tocando, y es el tema de inequidad global asociada a las vacunas. Los países poderosos, Unión Europea y Estados Unidos, están creando una sobredemanda y una sobrecompra de las vacunas, donde la cadena de producción, y si a eso metemos que el laboratorio de producción de AstraZeneca en la India se quemó, por lo tanto una alternativa ya se perdió, y de repente Estados Unidos compra un exceso, y yo soy doble ciudadano, yo trabajo en Estados Unidos, le doy muchísimas gracias a los Estados Unidos por todas las oportunidades, pero creo que es injusto comprar un exceso de 200 millones de vacunas por encima del threshold de vacunación total de la población. 200 millones por encima de lo que necesitan para vacunar a toda la población. 200 millones, para ponerlo en perspectiva, es exactamente 3 veces más número de vacunas que lo que toda la región del Caribe necesita para vacunar. Muchos países están haciendo lo mismo. España compró el doble de vacunas que necesitaban, Francia lo mismo, Portugal. Creo que uno de los pocos países que no hizo eso fue Alemania, que decidió comprar creo que un 70% de las vacunas. O sea, es como una práctica que ha venido incluso a afectar a la Comunidad Económica Europea en su totalidad. El otro día yo estaba viendo noticias internacionales donde incluso la Comunidad Económica Europea estaba exigiéndole a Pfizer y a AstraZeneca que cumplieran sus acuerdos, y estos laboratorios decían que no los podían cumplir porque tenían presiones, por ejemplo, en el caso de Pfizer, de Inglaterra, de no abrir la frontera de sus vacunas hasta que Inglaterra, el Reino Unido, no tuviese su cuota llena, etcétera, etcétera, etcétera. Y como una especie como de guerra entre países para lograr sus cuotas y sus sobrecuotas, ¿no? Sí, sí. Dos cosas. Qué mal momento para Brexit. Yo creo que Boris debe de estar reflejando en la temporalización de su decisión. Y número dos, ese tema de inequidad global lo que crea es, mueve la balanza hacia otras potencias que están interesadas en traer solución y capitalizar en puntos geopolíticos. Rusia, por un lado, con Sputnik. China, que no es quizá la mejor opción, pero que es una opción, y una opción es mejor que ninguna. Entonces, al final, yo lo que quizás
entiendo que sería interesante como propuesta en República Dominicana que de una forma u otra lo evidenciamos su efectividad cuando trabajábamos el año pasado, es crear soluciones con alianzas público-privadas. Es que ya el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno hizo acuerdos de compra con Pfizer, con AstraZeneca y a través del mecanismo COVAX de la OPS-OMS. Las vacunas no están llegando por los temas de sobredemanda y sobrecompra de algunos países, pero sabemos que en el sector privado hay soluciones más ágiles que pueden ocurrir, efectivas, que también pueden traer soluciones de vacuna a la población dominicana. Entonces, para mí eso es algo interesante a considerar. Dentro de los sectores privados, ¿cuáles contrataciones se pueden llevar? Quizá con Novavax, que es otra vacuna de Norteamérica, de Estados Unidos, muy buena, muy validada, que tiene una efectividad alrededor de un 92% y 100% para complicaciones severas. Por ejemplo, la misma Sputnik 5 se debería considerar. Por ejemplo, la Moderna, que es una de las primeras que salió, que tiene una efectividad, tiene un mecanismo mRNA parecido a la de la Pfizer, pero la cadena de frío no es tan estricta porque no necesita el -70. Entonces hay una serie de soluciones que yo llamaría al sector privado a considerar para que de una forma comprensiva pueda traer soluciones ágiles. Y no solamente el sector privado con el tema de vacunas, sino, como bien tú lo decías, Pinky, el tema de logística. Una cosa es comprar la vacuna. Otra cosa es cuando llegan a Dominicana, cómo llegan a los brazos de los dominicanos. ¿De qué forma van a llegar? Y sobre todo... No, ¿y cuántos dominicanos van a donar ese brazo para que lo puyen? Y no solamente eso, sino algo que está sucediendo también ahora mismo en Europa, que se están replanteando cuál es el objetivo, y creo que eso además en cada país debe de plantearse de forma distinta, cuál es el objetivo del brazo. Por ejemplo, en España, en Europa, el objetivo eran los más vulnerables, los mayores de 60 a 65 años, pero de repente se están dando cuenta que los más vulnerables, una vez vacunados los mayores que están en las residencias y el personal sanitario, de repente, si el siguiente paso eran policías, militares, pues ahora se están enfocando en la gente joven, que son los que más se están contagiando. Ok, por un lado está la parte vulnerable, que son los que se nos pueden morir si reciben la enfermedad, y por otro son los que más están propagando la enfermedad. Sí. Entonces cambia la estrategia en Europa y ahora se están planteando empezar a vacunar a los jóvenes entre 16 y 23, 25 años. Mira, Pinky, esa idea es interesante y una de las cosas que me provoca es que quizá ese es un poquito de revestimiento de plata en el atraso que hemos tenido en Dominicana. El hecho de que podemos aprender de lecciones aprendidas de otros países. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Israel que ha sido tan exitoso? Por ejemplo, esa estrategia de número uno, entiendo yo que tiene que ser los trabajadores de primera línea, los profesionales de salud. Luego, reconsiderar qué es alto riesgo. Se me ocurre ahora mismo, acuérdense que las condiciones del mayor de 65 años de República Dominicana es muy diferente a las condiciones del mayor de 65 años de Europa. Totalmente. Mi papá falleció, mi papá se contagió de COVID trabajando como médico a los 86 años. A los 86 años. Los mayores de 65 años dominicanos están en la calle tirados también. Y las casas de retiro no aplican en República Dominicana, sino que viven con la familia. Entonces, todo eso hay que irlo considerando. Yo pudiera tirar esta idea también. Una vez se hace una campaña de vacunación comprensiva para los trabajadores de primera línea, profesionales de salud, policías, también para las personas de riesgo que se consideren, se pudiera considerar una campaña de vacunación para los sectores económicos que inyectan a la economía dominicana. Se pudiera considerar proteger esos sectores para poder revitalizar ese tema económico de una forma segura. O sea, todas esas como turismo, industria, zona franca, todas esas cosas, yo entiendo que se deben de sopesar de una forma objetiva y también con un cuidado a la óptica. Lo que sea que se vaya a decidir tiene que ser muy transparente, los números tienen que estar muy claros, la evidencia científica tiene que ser presentada, los planes tienen que ser comunicados. Pero yo creo que hay muy buenas oportunidades de hacerlo correcto y hacerlo bien en base a esas mejores prácticas. Doctor, yo no me perdonaría tenerlo aquí y no hacerle algunas preguntas que circulan en el imaginario popular.
El otro día estaba en una reunión y alguien dentro de esa reunión comentaba de que tenía la certeza de que el virus era un arma biológica porque le daba diferente a todo el mundo y que eso nunca se había visto en un virus o una enfermedad, que los síntomas son casi siempre iguales, pero que en este caso, al ser un arma biológica y no un virus, pues a todo el mundo le daba diferente. Yo quiero preguntarle, yo no, de verdad, o sea, sé que la persona que lo comentó no tiene el asidero científico para sostener eso, pero son cosas que se oyen con mucha frecuencia. Muy pocos asideros científicos en todos los aspectos, creo. Claro, pero Pinky, la gente lo dice. Entonces hay que enderezar. Dice cualquier barbaridad. Mire, yo le voy a decir algo. El que si el virus fue creado o se ocurrió de una forma natural no es algo que me compete. Y honestamente es una distracción con la cual yo nunca voy a encontrar una solución. A mí no me toca esa pregunta. Ahora, para responder esa teoría de una forma fisiológica, patofisiológica, de una forma médica, podemos entender lo siguiente. La razón por la cual el virus es tan letal es porque produce una cascada inflamatoria muy severa. Esa cascada inflamatoria, como todos los procesos inflamatorios, acuérdense que yo soy intensivista y médico de emergencia y me ha tocado trabajar con estos temas de infección e inflamación en otros momentos. Los procesos inflamatorios crean un estado de procoagulación. Acuérdense que una de las principales complicaciones del COVID son esos trombos, esos coágulos arterial y venosos que pueden ocupar espacio y comprometer la circulación en algunos órganos. Aparte del mismo proceso inflamatorio con lo que se llaman citoquinas inflamatorias. ¿Qué pasa? Si una persona tiene un órgano más débil que otro, más susceptible que otro, ese proceso inflamatorio, esas citoquinas inflamatorias, esos microémbolos, microcoágulos que afectan la circulación de los órganos, van a preferencialmente tumbar el órgano que tiene menos reserva. Claro. Le puedo comentar en el caso que he visto, tanto en familiares como no familiares, de repente, si el pulmón es el órgano más susceptible, viene ese fallo respiratorio que todos conocemos, que se ve, que es quizá lo que más evidentemente se ve, pero hay cardiomiopatía, hay fallo cardíaco, hay problemas a nivel cerebral con stroke, hay problemas a nivel renal, hay problemas a nivel de hígado, hay problemas a nivel de sangre y coagulación. O sea, todo eso responde porque hay personas que le da diferente que a otras. El otro elemento científico son las variantes, las mutaciones. Diferentes mutaciones tienen un efecto diferente que se va a manifestar diferente en cada individuo. Y lo otro es el host. O sea, lo que hablamos de los órganos del individuo, obviamente la inmunidad y la capacidad inmune del individuo también va a tener un ingrediente a jugar en ese proceso.